El ejercicio 36 es el último de la práctica 3. ¿Sí? Este es el ejercicio 36 del TP3. Y dice que tenemos los datos de producción de operarios de una empresa del último mes. Cada registro contiene el número de operario, nos dice que está entre 1 y 20. El sector donde trabaja nos dice que está entre 1 y 3. El total de piezas defectuosas y el total de piezas no defectuosas que produjo ese operario, ¿sí? Entonces, también nos aclara que hay un total de 20 registros, hay uno para cada operario. Cada operario trabaja solo en alguno de los 3 sectores, ¿sí? Quiere decir que el operario no va a estar 2 veces en la carga, ¿sí? El mismo número de operario va a aparecer una sola vez. Nos piden informar para cada uno de los 3 sectores cuál fue el operario que obtuvo la mayor cantidad de piezas defectuosas, y después el sector cuyos empleados totalizaron mayor porcentaje de piezas defectuosas sobre el total de piezas que se fabricaron en el sector, ¿sí? Entonces, lo que hay que acá resolver es un programa que nos permite cargar esta información de los 20 empleados. Y yo voy a crear un archivo mientras, luego procesar esa información y mostrar esos dos datos, esos dos resultados. Entonces, es ejercicio 36 del TP3. Bien, voy a pegar acá mejor el enunciado, si queda. Bien. Bueno, voy a agrandar un poco esto. Y bien, ¿qué les parece que sería necesario para resolver este ejercicio? Por un lado, variables, por otro lado, lógica de programación, estructura de programación, ¿sí? En cuanto a variables, ¿qué les parece que necesitaríamos para resolver esto? Los leo, los escucho, a ver qué opinan. Y antes que nada necesitaríamos variables para guardar los datos de los operarios. Variables para guardar la información bien de los operarios. Ok. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Una variable para el número de operario. Bien, una variable para el número operario que, como ve que es entero. Vamos a ponerle op. Otra para el sector. Otra para defectuosas. Y no defectuosas, que seguramente también van a ser enteros. Entonces vamos a ponerle piezas defectuosas, piezas no defectuosas. Bien. Ahora, una pregunta. De estas 4 que tenemos acá, necesito 20 variables para los 20 operarios, 20 variables para los 20 sectores, y así, 20 para los 20 defectuosas y 20 para las no defectuosas. No. Y no. Ok, pero sí necesito Otras cargar, variables. 20 registros de estos 4 datos, ¿no? Sí. O sea que en total, ¿cuántos datos voy a cargar? ¿Cuántos números Y voy a tenemos cargar? 80. 80, bien. Pero, como ustedes dijeron, no hace falta tener 80 variables para esto. Lo que puedo hacer es, por cada operario que necesite cargar un registro, cargo esta información en estas 4 variables, y cuando vaya a cargar un nuevo operario, piso lo del operario anterior y así. ¿Está bien? Entonces, Sí. con 4 variables estoy. Y para poder garantizar que sean 20, ¿qué hago? Un for. Bien, entonces voy a necesitar una variable más para hacer un for. Voy a declarar una variable que se llame i.
Y una cosa que voy a hacer, que es recomendable, voy a declarar una constante entera, que le voy a llamar, por ejemplo, operarios, ¿sí? El nombre no importa, pero voy a poner operarios, y le voy a poner 20. Entonces, cada vez que me quiera referir yo a la cantidad de operarios que hay, voy a usar esa constante. Lo bueno de esto es que después puedo cambiar acá y bajar rápidamente de 20 a, no sé, 5 como para probar. Entonces, bueno, ahí como ustedes dijeron, hago un for para la cantidad de operarios que quiera, que van a ser en principio 20, pero después lo cambio. Y después voy pidiendo, ¿no? Los datos que restan. Fíjense, el operario está dice de 1 a 20. ¿Sí? El for va de 1 a 20. ¿Tengo que pedir el número de operario? No. A ver, los demás, ¿qué opinan? No, no entendí muy bien la consigna. Ah, no, no, está bien, está bien. Yo dije, me dice que los números de operario van del 1 al 20. O sea, los legajos, ponele, los operarios van del 1 al 20. Yo tengo un for acá que va de 1 a 20 también. ¿Sí? De 1 a 20. ¿Tengo que pedir el Pero número de operario? si es así, tienen que cargar los datos en orden los operarios. No puede cargar el operario 5 y el operario 15 los datos. Bien. Bueno, esa es una buena observación. Fíjense, yo hice la pregunta a propósito, porque todo parecía indicar que no hacía falta cargar. Pero en realidad sí, porque ningún lado me dice que los datos están ordenados por el número de operario. Quiere decir que el primer operario que cargue puede ser el 18, después cargo el 3, después cargo el 5, ¿sí? Y entonces no podría ser el número de operario la vuelta de la i, porque eso me obligaría a que estén ordenados. ¿Bien? Entonces sí voy a cargar el número de operario. Voy a pedir el número de operario y lo voy a ingresar por teclado, ¿sí? Y con el resto de las cosas. Sector, piezas defectuosas y piezas no defectuosas. Bien. Acá, estando dentro del for, esto se hace 20 veces, ¿sí? Y acá mismo, donde está el cursor, yo terminé de cargar el registro. Dentro de cada vuelta, ¿no? El registro. Para resolver el punto A, que me pide para cada uno de los 3 sectores cuál fue el operario que obtuvo mayor cantidad de piezas defectuosas. ¿Cómo les parece que se puede resolver el punto A? Para cada operario, para cada sector, ¿cuál fue el operario con más piezas defectuosas? ¿Qué habría que hacer? Habría que guardar en una memoria cuando ingresás el número más grande de piezas defectuosas. Bien, Pero pero no. fíjense que me dice por cada sector. Quiere decir que voy a tener el máximo de piezas para el sector 1, el máximo de piezas para el sector 2 y el máximo de piezas para el sector 3. ¿Sí? En realidad serían piezas defectuosas, vamos a ponerle así, PD. Necesito 3 máximos, uno para cada sector. ¿Bien? ¿Y qué me pide mostrar después en el punto A? ¿La cantidad de piezas defectuosas máxima? No, el operario que lo hizo. El operario, así que necesito 3 variables más para el máximo operario del sector 1, el del sector 2 y el del sector 3. ¿Bien? Entonces, ahora hay que calcular un máximo para cada sector. Tengo que calcular entonces máximo de piezas defectuosas. ¿Podría tener la persona una cantidad de piezas defectuosas negativa, por ejemplo? No. No. Bueno, entonces podríamos hacer que
inicialmente tengan un valor negativo estos 3 máximos. ¿Por qué? Porque ahora puedo directamente preguntar, con respecto a las piezas defectuosas, si es mayor a esto, directamente, ¿sí? Entonces, lo que hago es, si pertenece al sector 1, calculo con la variable esta que termina en 1. Si pertenece al sector 2, con este par que termina en 2, y lo mismo con las que terminan en 3. ¿Y cómo puedo saber a qué sector pertenece? ¿Con qué estructura de programación? Con un if. Sí, podría usar if, podría usar switch. Yo voy a usar switch acá Fácil. del sector, ¿sí? Y el switch, como ya lo vimos, tenemos casos. Caso 1 es el sector 1, caso 2 sería el sector 2 y caso 3. Y dentro del caso 1, acá me pregunto si las piezas defectuosas que le corresponde a este operario es mayor al máximo de piezas defectuosas para el sector 1, lo que hago es actualizar el máximo de piezas defectuosas para el sector 1 con esa cantidad, y también me guardo el máximo operario del sector 1, ¿lo puse así? Sí. Que es el operario. ¿Bien? Son estos dos datos que me tengo que guardar. Esto para el caso 1, para el caso 2 es igual, pero con las variables destinadas para el sector 2, y para el caso 3 es igual, pero para las variables del sector 3. Acá estaría parcialmente resuelto o calculado el punto A, y lo que tendría que hacer después, al final de todo, es poner, por ejemplo, un cartel que diga punto A, y decir, por ejemplo, podríamos decir, sector 1, operario, y el operario es max op 1, y piezas, casi como piezas, max PD1, que es las piezas defectuosas, ¿sí? Y así con cada uno de los sectores, sector 2 y sector 3. El sector 2 va a tener su operario, el sector 3 va a tener su operario. Salvo que no haya registro de algún sector, podría pasar. Si yo cargo todos los datos del sector 1 y del sector 2, acá me mostraría basura y acá me mostraría negativo, ¿no? Eso es algo que no estamos chequeando. Bueno, con un simple if lo podríamos solucionar, porque ¿qué tendría acá si nunca cargué datos para el sector 3? Tendría lo mismo que le puse acá al inicio, o sea, -1. O sea que solo mostraría al final de todo el valor de estadístico de cada sector si el máximo dejó de ser -1, ¿sí? Si cambió. Es algo que se podría agregar para que no muestre basura, para que no muestre un valor incorrecto. Y el punto B, bueno, tiene otro cálculo, ¿sí? Otra manera de resolver. Si volvemos a ver el punto D, hay que calcular los porcentajes de piezas defectuosas, ¿sí? Por sector, y después poder saber cuál fue el sector que tuvo mayor cantidad de piezas defectuosas en relación al total de ese sector. Acá podríamos reutilizar el mismo switch, ¿sí? Utilizar una misma estructura que nos sirve para resolver un punto y otro puede ser un arma de doble filo, porque si lo acomodo mal a lo que voy a hacer, puedo no solo no resolver el punto B, sino terminar arruinando el punto A, ¿sí? Yo voy a armar una pequeña tabla de Excel rápido. No voy a cargar tantos empleados, voy a cargar, no sé, 5, para corroborar el punto A, ¿sí? Y después resolvemos el punto B. Lo ideal, como les decía, es no terminar rompiendo el punto A que ya está hecho, tratando de resolver el punto B. Bueno, arrancamos con operario.
sector, piezas defectuosas, piezas no defectuosas. Entonces pongamos una cosa así, operario, vamos a poner operario 1, 5, 7, 6 y 10. Sector vamos a poner así, piezas defectuosas, y piezas no defectuosas, cualquier dato hacia el azar, ¿sí? Esto sería nuestra carga de datos. Yo esto lo voy a hacer un poco más grande, así se ve. Ahí. Bueno, el punto A nos pide para cada sector el operario y la máxima cantidad de piezas defectuosas. Entonces, tenemos sector 1, 2 y 3. Para el sector 1 no hay mucho para comparar porque son pocos registros, pero tenemos por lo menos 2. El operario que más piezas defectuosas hizo fue el operario 1 con 10. Para el sector 2 hay un solo operario, así que este tiene que ser el que más piezas defectuosas generó, fue el operario 10 con 5. Y para el sector 3 tenemos 2 registros y es el operario 6 con 7 piezas. Bien, entonces si cargo esto, cambio esto a 5, ¿no? Recuerden que originalmente eran 20, pero con este truquito ahora son 5. Entonces pongo así en paralelo los datos para cargar y pongo 1, 1, 10, 40. El siguiente es 5, 1, 5, 7, 7, 3, 6, y acá no veo, 8, 6, 3, 7, 9, 10, 2, 5, 10. Y nos da 1, 10, 10, 5, 6, 7. Bien, punto A está bien resuelto y probado, ¿sí? Salvo eso que les había dicho, si un sector yo no lo cargo, no me va a dar bien, me va a dar basura, ¿sí? Eso a tenerlo en cuenta. Bien, siguiente punto, entonces yo acá voy a dejar esto, unas cuestiones estéticas, voy a hacer que quede un poquito más lindo, ahí. Bien, y el punto B entonces me tendría que mostrar el sector que haya tenido mayor porcentaje de piezas defectuosas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. Para el punto B, yo lo que tengo que terminar mostrando, ¿qué es? Fíjense, acá está el enunciado. Pues si no sabemos qué es lo que tenemos que El sector mostrar, cuyos... no podemos calcular El nada. sector con mayor porcentaje de piezas rotas, de piezas defectuosas. No te escuché bien, perdón, Santiago. No, es la consigna. El sector cuyo, o sea, con mayor porcentaje de piezas defectuosas en Bien. comparación con las rotas. Entonces, si lo tengo que decir genéricamente, ¿qué tengo que mostrar en el punto B? Un porcentaje. No. No, el Fíjense. sector, un sector. Un número que Un está entre número, un 1 número. y 3, Sí. ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo llego a ese número? Bueno, ahí está todo ese lío de saber para cada sector qué porcentaje tuvo defectuosas en relación al total. Bueno, ahí se complica un poco más. Entonces, voy a poner sector. Vamos a poner total de piezas defectuosas. Total de piezas. Bien. Entonces tenemos sector 1, 2, 3. 2, 3. El 1 tiene como total de piezas defectuosas 15. Y como total de piezas tiene la suma de todo esto, ¿no? Que nos da 62. El sector 2 tiene 5 y 10. Este es fácil. Y el sector 3 tiene 13 como total de piezas defectuosas. Y sobre total de piezas tiene 30. Bien. Y el porcentaje ahora es
este valor parcial dividido el total por 100. O sea que este me da 24, este me da exactamente el 50% y este me da el 43%. Quiere decir que el punto B lo que me tiene que mostrar es el sector 2. ¿Sí? B me tiene que decir sector 2. Ese sería el resultado. ¿Están de acuerdo con la resolución esta en planilla de cálculo? ¿Es así? ¿Les parece que tiene, como se tiene que hacer? Sí, igual. Sí, está bien. Porque este era total de piezas. Por el sector. Tenemos piezas defectuosas y piezas no defectuosas. Quiere decir que el total de piezas es la suma de todo, ¿no? ¿Está bien? No, pero dice total de piezas fabricadas por el sector. Así que sí, está bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, tengo los porcentajes de cada sector, tengo que calcular el máximo y recién ahí resolverlo. Entonces, para el punto B, que fíjense es mucho más complicado que por ahí lo que venían trabajando, lo que voy a necesitar es, como enteros, total 1, total 2 y total 3 para el total de piezas, ¿sí? Y vamos a hacer otra que se llame total defectuosas 1, total defectuosas 2, total defectuosas 3, para el total de defectuosas de cada sector. Después, como float, porcentaje 1, porcentaje 2 y porcentaje 3, para saber el porcentaje de cada sector. Y como entero vamos a guardar max sector. ¿Bien? Que sería el sector con, con el máximo porcentaje. Bien, vamos a resolverlo entonces. Total 1, voy a poner en 0 todos los acumuladores. Todo en 0. Y voy a hacer uso del switch, ¿sí? Para aprovechar que si estamos en el case 1, o sea, esto resuelve el punto A y esto resuelve el punto B. ¿Qué tendría que hacer cuando sabemos que es el sector 1 para resolver parcialmente el punto B? Que es un poco lo que fui haciendo acá con planilla de cálculo, ¿sí? ¿Qué debería hacer? Y calcular el Sí. porcentaje de piezas defectuosas. No, todavía el porcentaje no. Hay un paso previo a No, calcular el sería porcentaje. sumar las Sumar piezas las también. Sumar. piezas totales y las defectuosas. Perfecto. Sumar. Entonces, total 1D le puse, a ver. Total de 1, total de defectuosas del sector 1, más igual a las piezas defectuosas. ¿Bien? Y total de piezas generales de del sector 1, más igual a las piezas defectuosas más las piezas no defectuosas. Bien. Lo mismo hago aquí abajo para el sector 2 y para el sector 3. La misma idea, ¿sí? Bien. Cuando termine el for, ahora sí tengo los totales y ahí puedo calcular lo que ustedes me decían, el porcentaje. Antes no es que no se pueda, no es que yo no acá no pueda ir calculando el porcentaje, pero si yo no terminé de cargar todos los datos, ¿ese porcentaje es el definitivo? No, no va a ser. Entonces no tiene sentido. Es como que yo tenga que corregir 100 exámenes, corrijo uno y diga, hay un 100% de promocionados. Y me ponga contento, digo, mirá, 100% de promocionados. Pero es el primero que corrí. Faltan, no sé, 60 más. ¿Sí? Entonces, hasta que no termine de cargar todo, no tiene sentido un porcentaje por ahora, ¿sí? Entonces, para el punto B, acá sí puedo calcular el porcentaje. Y el porcentaje 1 sería, como hemos hecho, el total de defectuosas
del sector 1 dividido el total de piezas del sector 1 multiplicado 100. ¿Sí? Y como saben, para que esto no me dé un valor sin decimales, porque son dos enteros, lo que voy a hacer es transformar esto a float. Es algo que se necesita hacer en el código, pero no así en el diagrama. ¿Bien? Lo hago también para los otros porcentajes. Esto ya lo comentábamos, igual lo de poner float entre paréntesis para que el resultado quede con decimal, ¿sí? Mucho antes en clases anteriores. Bien, ya tengo cada uno de los tres porcentajes calculados. De hecho, si los muestro, vamos a hacer así, rápidamente. Voy a mostrar P1. Ahí está, los tres porcentajes, ¿sí? Y los voy a cargar también muy rápido. Para hacerlo más rápido, lo que voy a hacer es copiar estos datos y pegarlos, si es más rápido. Visualmente no va a quedar tan prolijo, pero va a ser la carga. Y fíjense, los porcentajes me da 24, o me dio mal, 24, o lo calculé mal, o hay algo que está mal. Porque el sector 2 no me da 33. Es 15 y 10. Ah, no, pará, acá es 15. Ahora sí. Entonces es el sector 3 el máximo. ¿Se dieron cuenta cuál fue el error que cometí? Sí. Yo tenía 5 y 10, ¿sí? Pero el total de piezas en realidad es 15, no es 10. Ujú. Entonces, al cambiar esto a 15, cambia la relación, ¿no? Cambia el porcentaje, y ahora nos da que el máximo es en realidad 43, no 33. El que antes era 50. Bien, entonces ahora los datos están bien, y yo con esto que tengo acá, ¿qué tengo que mostrar? Tengo que mostrar sector 3. Bien, tengo que mostrar sector 3. Entonces, ¿cómo llego a esa conclusión? Para terminar acá mostrando sector con mayor porcentaje, ¿no? Mayor porcentaje de piezas defectuosas y ponga Mac sector. ¿Cómo llego a esa conclusión? Yo en P1, P2 y P3 tengo los porcentajes de cada sector. Y habría que comparar entre ellos para ver cuál es mayor. Bueno, entonces, si P1 es mayor a P2 y P1 es mayor a P3, ¿qué hago acá? Le asignás P1 a max sector. Pongo max sector Es igual a 1. igual a... P1 en este caso, ¿no? Bien. Fíjense, ¿qué pasa si pongo max sector igual a P1? ¿Qué le estaría guardando a max sector? El 24. porcentaje. Esto, ¿no? Sí. Entonces acá después me estaría mostrando esto. Entonces acá yo sé que P1 es el porcentaje más alto. Entonces el sector tendría que ser 1. ¿Bien? Después, si es el segundo, max sector igual a 2. Y si no, max sector igual a 3. ¿Sí? Acá no habría posibilidad de empate, pero bueno, es una salvedad. ¿Sí? Si llega a haber empate, entonces Sería quedaría el 3. el tercero, ¿no? Si son todos iguales, quedaría el tercero. Bueno, veamos si ahora da correctamente. Voy a volver a pegar los datos para hacer más rápido. Voy a venir acá y copiar esto. Entonces, cuando pegue acá, me tiene que decir que el sector 3, ¿sí? Es el que tiene mayor porcentaje de piezas defectuosas. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, fíjense, tiene su vuelta, no es un ejercicio sencillo. No es largo, no son tantas líneas de código, son 100 prácticamente exactas. Pero tiene como muchos pasos para resolver, ¿sí?
tiene solo un for y un switch en la resolución, pero las cosas que hay que usar para resolverlo íntegramente consta como de varios pasos, de varias capas a analizar, ¿sí? Entonces, se tienen como que ir acostumbrando a ejercicios donde no es simplemente cargar y prácticamente una cuenta y mostrar. Es cargar, ver todo lo que hay que hacer para elaborar el dato, ¿sí? Y después sí, mostrar información. Mostrá la planilla un minutito, Ángel, por favor. Sí. Fíjense, es muy importante que nosotros nos hagamos una idea de los datos de entrada y de los datos de salida. Entonces, una buena alternativa es hacer lo que hizo Ángel, que siempre proponemos cuando resolvemos los ejercicios, que es hacer visible cómo están organizados los datos. Obviamente en general siempre lo que hacemos es un resumen de lo que serían los datos reales, analizar. Pero ponerles valores y eso nos ayuda primero a hacerlo tangible, a hacerlo visible, y nos ayuda a pensar las soluciones, ¿no es cierto? Incluso leyendo el enunciado y sin necesidad de pensar en lo que tengo que resolver, ¿no? Sin condicionarme a ver el resultado, mejor dicho, sin condicionarme a pensar cómo resuelvo algo, pienso qué tengo a la entrada, primera cosa, ¿no? Trato de liberarme de esa ansiedad que nos ataca de ponernos a tipear o ponernos a hacer el diagrama, lo que sea, el caso que usemos para resolver. Entonces, tranqui, tiro ahí, me hago una planillita y analizo qué es lo que tengo a la entrada. Después sigo leyendo bien y hago lo mismo con la salida, sin forzarme a entender si va un while, si va un for, si va un switch, si va un if o lo que sea. Qué variables uso y eso. No, me hago visible cómo podría ser, cuántas cosas tengo que informar, cómo las tengo que informar. Entonces, una vez que ya tengo ese bosquejo de entrada y salida, ahí recién empiezo a analizar las relaciones que hay entre esos datos que tengo y el proceso que me permite a mí llegar a lo que se me pide. ¿Se entiende? Esa es Sí, sí. la forma. Y listo, Ángel, era que quería... Últimamente está bastante de moda, digamos, la divulgación sobre las neurociencias, ¿no? Se está empezando a entender cómo es que el cerebro funciona, y cuando se van entendiendo un poco eso, hay teorías que tratan de aplicar esos mecanismos a la enseñanza, ¿no? Y entonces, el modo de funcionamiento de nuestro cerebro nos ayuda, pero a veces también nos juega en contra, ¿no? Ahí Ángel nos decía al principio, les planteaba a ustedes, tengo que ingresar el número de operario, ¿era, no? Que era entre 1 y 20. Ángel, era ese, ¿no? Sí, estoy muteado, perdón. Sí, era el número de operario que era entre 1 y 20. Está a propósito eso, para Claro. que en algún ejercicio se den cuenta, ¿no? De que uno se tienta a poner 1 a 20, el for también va de 1 a 20, y yo uso la i del for y me ahorro un ingreso, me ahorro una variable. Pero cambia Exacto. completamente las reglas de juego en cuanto a la entrada. Obligás a que la persona que tiene por ahí una ficha con todos los datos, y la tiene ordenada por nombre o por el apellido del operario. Claro. Y lo obligás a acomodarlo de una manera que no lo tiene así. Y eso es porque nuestra cabeza tiende a generar esos órdenes. Tiende, digamos, si yo leo un enunciado de esos y sé que hay empleados de 1 a 20 o días entre 1 y 31, la cabeza tiende a acomodar eso para darle, digamos, para darle una lógica lo más
parecido a lo que el cerebro lo tiende a ordenar, y ahí sonamos, porque en ningún momento habla de ordenamiento. O sea, ¿quién agarró la billetera y acomoda los billetes, no sé, del más chiquito al más grande al más chiquito, todos juntos? Yo no uso billetera, yo no podría decir eso, pero en general, a veces vos ves gente que se pone acomodada, y a veces se pone acomodada enfrente tuyo, y decís, dale, correte un cachito que me toca a mí ahora. Pero bueno, es otro tema. Pero esas como patrones que uno se busca automáticamente, en la programación está bueno verlos, si existen, pero no inventar algo que no existe. Porque, como les decíamos, cambia las reglas que se llaman reglas de negocio, ¿no? Que si uno se dedica a la programación, son reglas que te las impone o el proceso en sí, o la empresa que te contrata, o lo que sea. Y uno las puede sugerir reglas distintas, pero tiene que resolver lo que a uno le piden. Acá es un enunciado, es una situación problemática, ¿no? Entonces, si nos dicen los datos en esto y no nos aclaran que están ordenados de alguna manera particular, nosotros no podemos llegar a asumir eso. ¿Sí? No puedo, siempre tengo que pararme en la peor de las situaciones. Jamás puedo, si no me dicen que está ordenado, jamás puedo yo suponer que está ordenado. Sí, ¿Sí? obviamente, esto sí es una cosa que es así, no en la vida real, pero sí en la materia de fundamentos de informática, porque no es una carrera de programación. Por ejemplo, las piezas defectuosas de un empleado, ¿podrían ser negativas? No tiene sentido. Pero cuando yo cargo los datos, ¿algo me impide poner un número negativo? Tampoco. Y estaría mal poner un número negativo en piezas defectuosas, en piezas no defectuosas. ¿Qué otra cosa teníamos? El sector es 1, 2 y 3. Si yo ponía sector 9, el programa me iba a tomar el 9 igual, pero en el switch no iba a hacer absolutamente nada de eso. Claramente es un error del usuario cuando tipea, se equivocó el número, y uno como programador debería evitar de que un usuario sin querer o a propósito ponga un dato incorrecto, ¿sí? Pero, como les dijimos, como esto no es una carrera de programación y nos interesa la lógica y no esto que es la validación de datos, vamos a asumir que la situación es una situación ideal, donde el usuario no comete este tipo de errores al ingresar datos, ¿bien? Pero eso no significa de que la situación ideal después nos lleve a idealizarlo aún más y inventar cosas que el enunciado no dice. Eso es otra cosa distinta, ¿sí? Con respecto a la tabla que decía Daniel, es una buena estrategia. Si saben usar tablas dinámicas en planilla de cálculo, no sé si lo vieron, pero si saben usar eso, les va a venir bien porque ustedes arman como lo que sería el ingreso de datos y notarán que no siempre, pero muchas veces las cosas a resolver son un resumen de lo que se carga. Cantidad, promedio, suma, máximo, mínimo, ¿sí? Una serie de cálculos estadísticos. Con tablas dinámicas eso se puede resolver bastante rápido y no tienen riesgo de equivocarse en la cuenta así si la hacen a mano. Entonces les vendría bien. Si no lo saben, lo pueden aprender o simplemente pueden hacer con planilla de cálculo a mano las cuentas como yo hice recién. Y fíjense que haciendo eso me equivoqué en uno. Me equivoqué en uno y me daba un sector que no era. Después cuando lo revisamos saltó, pero si eran más sectores, por ahí uno no se da cuenta. Entonces con una tabla dinámica, con un cálculo automático de Excel, eso no pasa, ¿sí? ¿Estamos, gentes? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, lo hacemos Sí, rapidito, profe. ¿nos da para hacerlo en PCInt? Yo ya lo tengo hecho acá. Qué grande, Sí, Brian. Podemos Brian. mostrarlo. Y yo dije, bueno, yo dije, Sí. yo sé que van a querer ahí, vamos a estar medio apretados en el tiempo, dije, lo voy a ir adelantando. Muy bien, Ahí Brian. les comparto la pantalla. Ahora no anda nada, ¿viste? Bueno, Está todo mal. fíjense que ya quedó ya cada vez queda un Frankenstein cada vez más grande los diagramas, porque son mezclas de un montón de cosas. Bien.
No critiques mi Frankenstein. No, para nada. Está bien. Para que saqué este para afuera. Me he equivocado. me Eso parecía. te iba a decir, Sí. ¿no? Lo hace una sola vez. Tranquilo, tranquilo, que sin querer lo habré sacado cuando empecé a hacer clic. Bueno, fíjense que... Sí, perdón, Sí, me voy a decí, silenciar. decilo. No, decí, Ángel. ¿Qué No vas a sé si decir? alguna vez habíamos visto el switch en el PCInt, pero Ok. fíjense que el switch ahí queda muy claro cuál es visualmente, ¿no? Eh, es eso que parece como un chalecito, Ese enorme. ese que parece una casita ahí ahí tiene la galería, bueno, ahí, ese es la decisión múltiple, ¿no? El switch. Es lo único que quería decir ahí. Después, Brian. Sí, si quieren agregarle más elementos al switch, apretan el más y ahí le agregan uno nuevo. Y si lo quieren eliminar, lo agarran, lo arrastran y los tiran a la basura, básicamente. Pero bueno, acá fíjense que básicamente hice lo mismo que había hecho Ángel, pero acá en un diagrama. Yo ahí no me fijé si Ángel lo había inicializado en 0 o en un número negativo. Yo los inicialicé en un número negativo para que entre el 0, por si en caso de que Sí, puse el total de negativo. efectos. Ok, Exactamente. Justo. ¿Ves que le hago clic? Ya hice cagada. Dame un segundo. Que es muy grande el switch. Para que el primero forzarlo a que sea mayor y me lo inicialice, ¿no? Básicamente queda así. Esta sería para resolver el punto 1, que es el del máximo. Y después hice estos dos contadores, estos dos acumuladores, para acumular. Este sí lo hice distinto de como lo hizo Ángel. Yo acá acumulé en una el total de piezas defectuosas y el total de piezas no defectuosas lo acumulé por separado. Ángel fue acumulando en uno el total de piezas y el total de piezas defectuosas. Así lo hice. Yo lo separé. Después, bueno, acá mostré en cada uno de los sectores cuál era el mayor, que fue calculado acá, en cada uno de los sectores. Y después hice el cálculo. Acá Ángel había puesto dividido total. Yo tuve que hacer la suma porque no tenía el total. Porque por la manera en que lo pensé y lo resolví. Y una después, cosita, no lo sí, multiplicás por 100 Ángel. porque no hace falta en realidad. Como no lo Ajá. mostrás, ¿no? Me imagino que no lo multiplicaste por 100 para que... Exactamente. Exacto. Lo había puesto yo por 100 y después yo dije, si no lo mostramos, multiplicarlo por 100 o no multiplicarlo por 100, como es un valor constante que se le aplica a toda la ecuación, es lo Da lo mismo mismo. como ponerlo y no ponerlo. Exactamente. Buscando en términos de máximos, ¿no? Sí, yo iba a hacer lo mismo, pero viste que vieron que en un momento los Sí. mostré para estar seguros. Quería que dé igual que en la planilla. Y después no lo saqué, pero técnicamente va a ser lo mismo, ¿no? Que esté Exactamente. o que no esté. Exactamente. Después hice la misma pregunta que puso Ángel, pero yo directamente mostré, no lo guardé en una variable, directamente mostré cuál era el número de sector. Y probándolo con los mismos datos de Ángel, cambiando acá también a 5, como él lo había puesto, fíjense que dieron los mismos resultados, ¿no? Sector 1 te había dado 1, sector 2 te había dado 10 y el sector 3 te había dado que el operario era el 6, ¿no? Sí. Y el 1,16. Y el 3 era el de mayor porcentaje, el sector 3. El sector 3, sí. Se queda, acá bueno, bueno, quedó todo uno abajo del otro porque no le puse mensajitos, pero básicamente es así como quedaría bien. el diagrama. Y ahora fíjense, acá viendo lo que hizo Brian, me doy cuenta que yo mismo, que recién estaba diciendo hay que leer y lo que sea, yo no leí bien el punto A y mostré el operario y mostré las piezas defectuosas que hizo el operario con mayor cantidad. Pero no pide la mayor cantidad, pide solo el operario. Eso no Claro. estaría mal en un examen, pero estoy mostrando algo que no me piden, ¿sí? Bien no está. Estoy mostrando algo que no me piden. Pero como, bueno, lo que yo estoy mostrando es como un subconjunto de lo que piden, se tomaría como aceptable, ¿sí? Pero si hubiese leído mejor, no lo hubiese mostrado. Y a veces eso que mostré de más, en este caso era el mismo cálculo, ya tenía ese dato, ¿no? No era gran cosa. Pero a veces uno hace un montón de cosas de más y sin necesidad, porque no se pedía eso. Entonces, destinó un montón de tiempo a pensar, a calcular, a comprobar, y después no te pedían para nada eso.
Entonces, por eso hay que leer bien en detalle. Exactamente. Y bueno, y así es como quedaría más o menos el diagrama. Yo acá el PSIN podés ponerle punto y coma y separar las operaciones para que te queden en uno de estos subconjuntos. Los hice así como para separar los tier, ¿no? Los tipos de cosas. Este era para el mayor, este era para el total del segundo, el punto B, y este era para la suma de los no defectuosos del punto B. Básicamente este es el resultado. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera decir? ¿Criticar? ¿O escucho? No, lo único, gente, es también recuerden que siempre lo que nosotros necesitamos es separar en parte, ¿no es cierto? Subir un cachitito, así vemos el switch, ¿no? Fíjense que yo puedo pensar, hay que calcular lo mismo para los tres sectores, ¿no? En este caso, en otros casos no. En un sector hay una cosa, en el sector hay otra. En este caso es lo mismo. Entonces, yo lo que puedo hacer es, después de haber advertido que para los tres es lo mismo, resuelvo para uno solo y después lo pruebo incluso, y después lo proyecto a los otros casos que tengo que analizar, cambiándole cuando corresponda las variables. Incluso fíjense que tanto Ángel como Brian usaron nombres de variables parecidos, ¿no? Uno tiene MTD1, MTD2, MTD3, o sea, es una regla también mnemotécnica que nos permite a nosotros organizarnos y pensar esas cosas similares, pero que ocurren en lugares distintos del código. ¿Ven? ¿Se ve, gente? Claro, eso también es una buena práctica, ¿no? Ponerle un nombre, por ahí no necesariamente largo, pero sí lo bastante descriptivo, significativo para después identificar la variable, ¿sí? Al programa le va a dar lo mismo, yo le puedo poner A, B, C, D, así hasta la Z y más, pero después nadie va a entender nada de ese ejercicio, porque la C representa el operario, la J representa el máximo y ya no se entiende nada, ¿sí? Entonces el nombre es muy importante. Para nosotros, para la computadora le va a dar lo mismo. Ok. Muy bien, gentes. Perfecto. Genial. Bueno, Bueno, gentes, ¿alguna otra consulta? De mi parte no, profe. No, todo Bueno, claro. nos estaremos viendo entonces, si todo sigue bien, el próximo miércoles. Y bueno, échenle un vistazo a los apuntes, a los ejercicios y cuídense que todavía estamos complicados. Pero bueno, ya vendrán los buenos tiempos. Esperemos que sí. Bueno, hasta luego. hasta luego. Chau, Luego, chau. profe. Hasta luego. Chau, Gracias. chau. Chao. Hasta luego.